Bienvenidos a una vez más a Comunicándonos con el Diario Agroempresario. Hoy en el Quién es Quién estamos con Rodolfo Rossi, el presidente de AgSoja, la Asociación de la Cadena de la Soja. Gracias, Rodolfo, por estar aquí. No, gracias por invitarme. Bueno, Rodolfo, ¿dónde naciste? En Buenos Aires. ¿Sos porteño? Sí, porteño ¿De qué del barrio? Centro, Euriburu y Macete de Alvear. O sea, que estudiaste en una escuela municipal o en un colegio privado. Estudié la primaria en un colegio privado, en el estado de Israel y Rawson, el Colegio de Hermanos del Sagrado Corazón. Ajá. Y la secundaria no me resistía a seguir ahí, fui enfrente de casa, el Colegio Manuel Belgrano, en Ecuador y Mansilla. Yo vivía ahí, toda mi familia. ¿Colegio marista? No, oficial. Oficial, Colegio número municipal. 6, sí, Manuel Belgrano. Así que vivíamos ahí, toda mi familia. Cuando mi abuelo vino de Italia, tuvo 7 hijas mujeres y estaba, digamos, regado el barrio De Rossis. No, era el apellido de tu madre. De madre, que es Madera. Ajá. Sí, que no hay tantos, a pesar de que parece algo fácil, no. Fueron todas mujeres. 7 mujeres, sí, así que no, Rosy, bueno, venía, ya era como la tercera o cuarta generación en Argentina. ¿Hermanos? Tengo un hermano, sí, Alberto, Hermano. 3 años más chico que yo, se dedica a los seguros. Uh-huh. ¿Y ahí fuiste a estudiar a la Facultad de Agronomía? Y sí, ¿Cómo nació esa? Y Habiendo te cuento nacido en el asfalto. primero lo que me pasó cuando elegí agronomía. Mi madre me dijo, bueno, ¿qué vas a seguir? ¿Te elegiste algo? Digo, sí, agronomía. Y claro, estando en ese barrio me dice, ¿a dónde queda? Claro. Y yo salía de casa y veía el edificio de la Facultad de Medicina, de Bioquímica, Claro. bueno, a 6 cuadras la de Ingeniería. Digo, queda, bueno, en tal lugar, en el barrio de agronomía. Qué lejos, pero ¿por qué no elegís algo más cerca? Así que evidentemente en ese momento era una vocación bastante firme. Sí. Y hay una mezcla de cosas, ¿no? A mí siempre me interesó saber el porqué de las cosas y un poco por el lado de la biología me introduje en el secundario. Tenía un profesor muy, muy bueno, un médico, que nos tiró mucho para el lado de la biología, ¿no? Y la verdad que era espectacular, era recto, no pasaba nadie la materia, yo por suerte la pasé bien, y ahí me picó un poco, ¿no? Y después había eso por el lado, digamos, de la biología. Y entonces dije, bueno, ¿qué parte me interesa? Y entonces en ese momento dije, bueno, el ADN, la genética, de dónde vienen las cosas, de ese punto de vista, ¿no? Las enzimas, estoy hablando de hace 40 y pico de años, Claro. ¿no? Y 50 años más o menos. Y entonces dije, bueno, me gusta la genética. Digo, pero puse a leer un poco y digo, bueno, con los hombres no voy a poder trabajar muy fácil, Sí. porque bueno. Y dije, bueno, las plantas me van a permitir. Así fue un poco que fui escalonando. Eso por un lado. Y después la pertenencia, a pesar de estar en Buenos Aires, en pleno centro, la pertenencia con el campo. Yo veía que en mi barrio, eso no me lo olvido más, ¿no? Domingos a la noche veía autos o camionetitas que venían embarradas, ¿no? Y a mí era como que me daba, digo, ¿de dónde vienen? Curiosidad. Y bueno, después fui a agronomía. El día que llegué a agronomía había un nuevo plan de estudios, había una carrera específica que se llamaba fitotecnia, que es la de mejoramiento de plantas. Sí, sí. Dije, bueno, me gustan las materias básicas. Bueno, me puse ahí, me recibí. En el medio trabajé porque en casa no estaba bien la cosa cuando me recibí en el colegio, y mi padre me mandó a trabajar, cosa que yo quería porque yo era bastante estudioso, y trabajé en un banco, en plena Plaza de Mayo, Reconquista, ahí frente a Plaza de Mayo, lo que era el nuevo Banco Italiano. Ajá. Justo una oficina que tenía un balcón, era un horario especial de clearing. Yo entraba una parte del tiempo entre las 2 de la tarde y otras veces a las 5, o sea, era un horario que me dejaba toda la mañana libre, y los fines de semana, concretamente los sábados, que bueno, en agronomía mis compañeros, al ser una especialidad de poca gente, bastante gauchadas nos hicieron porque nos acomodaban para los que trabajábamos, ¿no? Claro. Así que la cumplí normal la carrera, trabajando en algo que nada que ver, cosa que me sirvió muchísimo para mi carrera profesional también, todo eso que aprendí en la administración, etcétera. Y en el medio tuve un año de servicio militar en el sur. Ajá. Así que con el viento y con la nieve de la Patagonia, como dijeron el primer día que llegamos allá, dice, ustedes al final van a querer a la Patagonia. ¿En el medio de la carrera o ya finalizada? Sí, no, ya en tercer año. Ah. Claro, tenía 22 años, pero bueno, ¿Hiciste una pausa ahí para ir a...? Hice una pausa, pero por distintas circunstancias, eran años complicados, el año 72. Ajá.
de todo punto de vista, y había movimientos, y hizo que yo estaba como de ayudante de un general. Y se adelantó un poco la salida, porque a él lo movieron y él se había encariñado mucho conmigo, y me dio la baja, yo qué sé, el mes de diciembre. Ajá. Entonces pude dar 2 materias libres. Metí por lo menos materias como estadística que se podían meter, la 1 y la 2. Así que no fue 0 el año, pero me paró fuerte. Pero cuando uno lo analiza en el tiempo, creo que también fue útil. Yo no reniego a ninguna etapa que pasé. Son todas enseñanzas. Sí, la verdad que sí. Uno de todo saco algo. Aprendiendo. Sí, el primero es un shock, obviamente. Sin ¿no? duda, sí. Que te traslade, no sé, a 2000 kilómetros, claro. y que no veas a la familia por 6 meses, no es fácil. ¿Y ahí te recibís en la Facultad de Agronomía, en la UBA? Me recibo ya desde el año... ¿Ya estabas de novio o no? Así. O sea, con la que es mi señora me puse de novio ahí en el servicio militar. Un poquito antes. Sí, también de Buenos Aires. O sea que ya estabas de novio y cuando terminas la carrera... Sí. Ahí es cuando te decís, bueno, ¿qué hacemos ahora? Claro. Ya cumplimos tantos años, hay que casarse, o bueno, esas cosas. Claro. Y sí, me recibí, me casé, pero te iba a contar, estuve durante 2 o 3 años como ayudante de segunda de una cátedra que se dedicaba a la investigación en la Facultad de Agronomía, que en ese momento, por los temas políticos, etcétera, la de genética había estado devastada, ¿no? O sea, en ese momento empezaba todo el sector privado de la semilla y las multinacionales y toda esa cosa, y es como que se había quedado sin gente, ¿no? Entonces me fui a una que se llama todavía Fertilidad y Fertilizantes. Sí. Empecé a investigar ahí, a trabajar en investigación y también docencia. El día que me recibí me ofrecieron una ayudantía de primera, y dado que tenía un trabajo y podía aguantar tranquilamente que me saliera un trabajo de lo que yo quería, de lo que había estudiado, de la fitotecnia, mejoramiento genético, a los 10 meses ya empecé a recibir llamados, me entrevistaron y en un par de empresas, y entré en Asgrow en ese momento, que era una mini empresa, éramos una empresa de semillas, digamos, importante, que facturaba $500.000, o sea, nada. Claro. ¿No? Éramos 30 personas, y yo fui a ayudarle al que había sido nombrado gerente general, que había sido el investigador de la empresa, ¿no? Y el hijo de los fundadores, era la familia Llorente, se llamaba Llorente Hermanos, después se llamó Asgrow Llorente, en ese momento ya era Asgrow, ¿no? Sí. Una multinacional chica, pero bueno. Y ahí empecé como ayudante de él, a los 2 años lo trasladaron a Buenos Aires, así que ahí me hice cargo del programa de maíz, del programa de sorgo, y la anécdota que yo siempre cuento, el primer día de trabajo, estaba en Buenos Aires acá esperando que un colega me llevara a Venado Tuerto, que es donde vivo hace toda mi carrera, claro. Aunque ahora estoy salpicado mucho con otros lugares, Buenos Aires mucho. Me dice con este acento, me dice, tienes que comenzar un programa de soya, me dijo. Y yo dije, soya, no la estudié en la facultad. Rápido te cuento una anécdota, ¿no? Nosotros teníamos optativas, entonces teníamos, por ejemplo, cultivos industriales, claro, sí. Y el otro lado estaba dasonomía, los árboles. Que ahí estaba soja, cultivos industriales, claro. Lino, soja, Sí. Claro, tung, sí, tal cual. Y dije, no, voy a elegir la de los árboles, silvicultura y dasonomía con el ingeniero Coso, porque esto lo más probable es que no lo ejerza nunca, o sea, que nunca Coso. Como agrónomo, sí, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y así que seguí esa parte, pero también mi tesis la hice en soja. O sea, yo empecé a trabajar en soja en el año 72 a finales, cuando pedí un cultivo para trabajar en el invernáculo acá en la agronomía en Buenos Aires, porque por el tema de trabajo no podía viajar. Claro. Entonces me dio un docente, Ruiz, de la cátedra que yo estaba de ayudante, y me dice, mirá, trae unas semillas, dice, hay un cultivo nuevo que está empezando a crecer en el oeste de Buenos Aires, yo asesoro a unos productores en Bragado, de soja, bueno, y una variedad X, y hice mi tesis, empecé ahí, me duró como 2 años la tesis, la hice con soja, pero estudiaba cosas relativas al tema específico, claro, ¿no? Claro. Que la verdad que bastante adelantada la tesis, porque se llamó fertilización líquida en posemergencia de soja. Sí, bastante avanzado. Y el tema que en el medio de la tesis, el tema que teníamos mucha fitotoxicidad. Entonces terminó siendo la fitotoxicidad de aplicaciones de distintos tipos de nitrógeno sobre la hoja de la soja,
porque la idea era mejorar a la soja en el nivel proteico. Claro. Bueno, todo eso fue en los años 70. Mirá. Pero bueno, pero no había estudiado la materia, así que ese mismo día, ya cuando llegué a Venado Tuerto, que me llevaron, empecé a hablar por teléfono, que también los teléfonos eran pedir la llamada hoy, y hablé con un par de colegas, en ese momento de compañeros que tenían la materia cursada, me mandaron, y después me dieron una semana, no me acuerdo bien por qué, para hacer algunos trámites en Buenos Aires, y me encerré en la bolsa de cereales de Buenos Aires, en la biblioteca. Y bueno, ahí conocí el libro de Pascali, que para mí fue fundamental el mejoramiento genético de soja. Antonio J. Pascali. Antonio. Después estaba el libro de Remusi, y bueno, y había 3 o 4 libros más en castellano, y así que bueno, ahí empecé, pero bueno, simultáneamente hice maíz, trabajé en breeding mucho tiempo, y después como agro fui director del programa hasta el año 91, que ahí es donde Nidera compra agro. Y bueno, y soja lo hice toda la vida, ¿no? Y entonces cuando tuve que elegir allá por los 80, dedicarme más a un cultivo que al otro, Elegiste soja. y dije, esto es lo que empecé, elegí soja. Creo que fue una decisión muy inteligente porque es lo que me gustaba. A mí me gustaban los cultivos cualitativos, el cuantitativo, aunque la soja también lo es, el maíz era como que no me sentía, la verdad. Pero bueno, yo era director de toda la investigación en agro. ¿Percibías un crecimiento como el que tuvo en aquel entonces? Mira, de entrada es como que sí, que vimos que era algo que se iba a adaptar a la Argentina. Imagínate que empecé a trabajar, que había 600.000 hectáreas, era algo muy chico, de 600.000 hectáreas el 85% está en la provincia de Santa Fe, alrededor de Rosario, un cachito en Misiones. En Tucumán también, creo que Tucumán y Santa Fe eran las más productivas, pero Tucumán muy poco. Córdoba en ese momento creo que había 80.000 hectáreas, hoy tenemos casi 7 millones. Hicimos un estudio con un americano que me condujo a mí en el cultivo de soja, porque Agro en ese momento estaba armando un programa de soja a nivel internacional, hoy ya es una empresa muy grande, que compró Monsanto en los años 90, ¿no? Y vimos la posibilidad concreta de que la soja se iba a adaptar muy bien a la Argentina, que los oleaginosos eran para la Argentina, que iba a permitir crecer la frontera agropecuaria, o sea, un montón de cosas. Pero que vos me digas, en ese momento pensabas que iba a llegar a 20 millones de hectáreas, te digo que no. Claro. Y te digo más, durante los 80 tampoco lo pensamos. Y con soja empecé a trabajar en Nidera y Venado Tuerto. Bueno, yo soy un caso raro. Estoy en el mismo escritorio, en la misma oficina hace 40 años. Claro, fueron pasando las empresas y vos quedaste ahí. 2 empresas, pero básicamente el programa, como el programa de maíz también, tienen los mismos conductores. Somos los mismos conductores. Después lo que sí hubo, un crecimiento a nivel de todo el país, estaciones experimentales a nivel internacional, en varios países. Hoy es un programa global. Sin duda. Estoy a cargo de eso, ¿no? Y te quedaste allí en Venado Tuerto y fueron naciendo hijos, seguramente. Sí, todos santafesinos. Tuve una hija. Una hija. Sí, Paula, que bueno, nació ahí. ¿Siguió tus pasos o a qué se dedica? No, los pasos de la madre siguió, aunque se dedica a otra área. Mi señora es psicoanalista. Ah, mira. Y fue la primera que llegó a Venado Tuerto, así que muy conocida, ya está retirada hace poco. Y mi hija siguió psicología, pero dijo, yo nunca voy a hacer la clínica, ¿no? Así que se dedica al tema de los medios, de imagen, investigación de mercado. Trabajó muchos años en todo esto, en una empresa muy importante acá local, y después hizo su propia empresa, y en este momento está terminando un segundo posgrado en España, porque quiere dedicarse un poco más a temas internacionales. Está haciendo un posgrado en gestión de paz, medio raro, pero bueno, pasar de los negocios a... Así que bueno, pero bueno, como pasaba en esa época, a los 16, 17 años se venían a vivir a Buenos Aires o a Rosario para estudiar. Claro. Y de esa época que está en Buenos Aires. Y Rodolfo, ¿cómo pasás de la investigación, del trabajo de mejoramiento a la representación institucional, a la cadena de la soja, ya con tu segundo mandato como presidente de AXOJA? Mirá, lo mío fue algo que nació de muy chico. Yo siempre, primero tuve un ejemplo muy fuerte de mi padre. Mi padre era un delegado gremial de un gremio incluso medio fundador de la Asociación de Personal Aeronáutico, ¿no? Sin ser piloto, obviamente te imaginarás, ¿no? Peronista acérrimo. Y él me enseñó el trabajar para los demás, en pensar un poco más que alrededor de lo que es el trabajo. La solidaridad, ¿no?
y con el tiempo fui construyendo mucha actividad. También me gustó desde chico, o tenía alguna habilidad para formar equipos, era el capitán del equipo de fútbol del barrio, bueno, y algunas otras cosas. O sea que medio que me fui haciendo una personalidad como para armar equipos, pero puedo decir lo laboral también, y también para dedicar tiempo a cosas fuera de mi ámbito laboral. Sí. Así que bueno, ni bien llegué a Venado Tuerto, me suscribí a la Asociación de Ingenieros Agrónomos, ahí hice toda una carrera, que sería presidente. En el año 91, junto con otros colegas, hicimos todo lo que el proyecto de la Ley de Colegio de Ingenieros Agrónomos en la provincia de Santa Fe. Desde ahí al colegio, tuve la posibilidad de ser durante 8 años presidente del colegio del sur de Santa Fe y durante 2 años presidente de la provincia, a pesar de ser porteño. Por el otro lado, en el año 83, junto con otros colegas, fundamos lo que es la Asociación de Investigadores de Soja, que se llama ProSoja, ya tiene muchísimos años. Éramos 4 o 5 personas, hoy son más de 80 investigadores de todo tipo en la soja. También fundamos con otra gente, SADESO, que es la Sociedad Argentina de los Usos de la Soja, que ya no funciona más porque está como integrada. Y bueno, dentro de esa participación en tantas entidades, en su momento me llamaron. Recuerdo, no sé, creo que en el 99, de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde existía una asociación argentina de la soja. Sí. No fui solo, fui con el ingeniero Baigorri, que bueno, que ya no nos acompaña, y con Vicky Francomano, y nos plantearon, bueno, nosotros no queremos seguir con esto, queremos de alguna manera que se arme una entidad, etcétera, de cadena, y ahí empezamos a trabajar. Y fue un largo periodo porque tardamos creo que 5 años, hubo tironeos de un lado, tironeos del otro. Lo concreto es que se armó una entidad en la que yo participé mucho junto con otros, ¿no? Donde lo importante de la entidad era que era una entidad de entidades, claro, no de empresas. O sea, claro, yo pensaba que eso le iba a dar una vida más prolongada, que iba a permitir hacer una estrategia no del día a día, hora a hora, ¿no? O sea, algo más serio, o algo más sustentable. Esa sería un poco la palabra, como entidad, ¿no? Así que bueno, se fundó Axoja. Yo fui elegido el primer presidente en el año 2004. Tuve un periodo de presidente de 1 año, porque el estatuto era de 1 año, y ahí decidieron cambiarlo todos, con lo cual se hizo de 2 años, y yo propuse mucho de la no reelección después de 2 años, ¿no? De dos periodos consecutivos. Así que estuve ese año, sí, más otros 2 periodos de 2 años. Sí. Después ahí quedó Miguel Calvo, que estuvo 4 años, y bueno, hace 2 años fui elegido otra vez. Pero lo más importante es que es un equipo de trabajo, yo estoy re orgulloso de la gente, por supuesto que no es siempre la misma la que ha permanecido, sí los líderes, podemos decirlo. Y lo que es muy importante para mí, que muchos que participaron del Consejo Ejecutivo hoy son pilares en todo lo que es la representación de la entidad en lugares donde no está ubicada la entidad, que es en Rosario, ¿no? Claro. Entonces tenemos referentes en Buenos Aires en lo técnico, en la parte de los negocios. Bueno, nuestro vicepresidente vive en Buenos Aires, también es el presidente de la Asociación de Biocombustibles, Luis Ubizarreta. Así que estoy muy orgulloso del equipo que se formó, lleva tiempo, o sea, uno en las entidades de este tipo, básicamente le quita tiempo a uno, a la familia, al trabajo no le puede quitar demasiado, pero también es cierto que uno a veces tiene que decir, bueno, no sé, son 6, 7 de la tarde, sentarse en la computadora, claro, y contestar los mails hasta las 9 de la noche, pero así fue mi vida, Y vos hablaste de que eras capitán del equipo de fútbol del barrio, ¿de qué jugabas? En el equipo de fútbol jugaba de 5. De 5. Sí, o sea, el típico armador. Sí, jugaba de 5. Después ya cuando llegué a Venado, en el equipo de los agrónomos jugaba de 9. Ajá. Se ve que había muy buenos... incluso estuve jugando, creo que jugué un solo partido en Flandria. Ajá. De 5, el primer partido fue muy violento y dije no juego más. Pero o sea, sí, ¿te gustaba el fútbol? Sí, sí, me gustaba, lo jugué hasta que pude. ¿Y a qué club seguís? Bueno, mira, otra anécdota tengo ahí. Yo en realidad era Atlanta.
Sí. Y yo de Atlanta, imagínate, Atlanta cuando apareció Gatti en la quinta, claro. Tantos jugadores, Artime, Pontoriero, González, Madurga, mirá, te puedo hablar de tantos jugadores, Conde, Luna, Bettinotti, bueno. Era de esa época, porque tenía mi primo que vivía en casa con nosotros, jugaba a Atlanta. Así que yo iba a ver los jueves, no sé si la tercera, los sábados la reserva. Y el tema es que yo me hice muy fanático de un jugador, de Hugo Orlando Gatti. Ajá. Yo siempre estaba atrás en el alambrado, cuando llegaba, él me saludaba. Y cuando Atlanta lo vendió, y lo vendió a River, que yo no sé por qué lo tenía cruzado a River, dije, no, yo me voy. Estos rusos no pueden dejarnos sin este jugador, rusos que le dicen. Sí, a lo de Atlanta. Y entonces agarré y dije, bueno, me voy a elegir un equipo que tenga los mismos colores. Así fue como llegué a Boca Juniors, ¿no? Y ya no sé, tendría 12, 13 años, ya iba, bueno, lo vamos a poner a cada 15 días. Y después se embarca Hugo Gatti. Sí, y claro. Para bien. Sí, no, imagínate, ¿no? Todo ese retorno. Claro. Y bueno, ya después cuando estaba en Venado Tuerto, empecé a ver el campeonato local. Jugaba en los agrónomos, pero el interprofesional, pero el campeonato local. Pero muy aburrido, corrían todo atrás de la pelota. Claro. ¿No? La verdad me desentendí del fútbol local, pero hace ya 6 o 7 años que sigo a un equipo que está jugando ya en Argentino B, que se llama Rivadavia, de Venado Tuerto, y todo mi grupo de amigos así del café de la mañana son de ahí, así que estoy enganchado otra vez, ¿no? Pero bueno, es la relación con el fútbol. Después durante muchos años, durante los 90, estuve jugando 14 años, me dediqué a jugar al golf, básicamente porque toda mi familia jugaba. Ajá. Entonces los sábados y domingos a caminar jugaba, a jugar al golf. Sí, pero hace varios años que dejé, siempre lo tengo y de vez en cuando, pero es como que, bueno, me absorbió mucho el trabajo, las instituciones, etcétera, y es como que el domingo prefiero leerme 2 diarios enteros. Pero bueno, son cosas. Sí, yo creo que voy a volver en cualquier momento porque me gusta y creo que es muy interesante para... Absolutamente. Sí. Gracias, Rodolfo. No, de nada. Rodolfo Rossi, el quién es quién, el presidente de AXOJA.